Amigos y amigas de Comunicación y Vida, estamos con ustedes estrenando ya el 9º mes del año. Entramos a septiembre, mes de la Biblia. Así que una alegría para nosotros estar con ustedes. Gracias por ser parte de esta gran familia. Monseñor. Saludos, saludos. Saludos, saludos. Aquí andamos. Como decía Polonia, baramba, baramba. Baramba, Baramba, baramba. Polonia, Baramba, ay, Polonia. amiga mía y de Monseñor Moya, Ay, sí. Baramba, de Licey. Baramba. Sí. Pero tú no sabes el origen de ese Baramba. ¿Cómo nació? Cuando terminó el Concilio Vaticano II, Sí. reformaron la liturgia. En el concilio se reformó la liturgia. Entonces había moniciones que antes no había, el abrazo de la paz no existía, etcétera, etcétera. De tal manera que en Licey se paraba un hombre para ir diciendo, sentados para la epístola, Sí. epístola, no se decía primera lectura, No, epístola. sentado para la epístola, pero y para ir indicando a la gente lo que hacer. Entonces, esto lo oyeron estos oídos que se lo va a comer la tierra, Sí. que decía el hombre, con el librito así decía, sentados para la epis, y luego decía, de pie para el evangelio. ¿Y por qué lo cortaba? Porque estaba abreviado en el Ay, libro. Dios santo. Y entonces, ahí vino lo del abrazo de paz. Y ahora, dense el abrazo de paz. Eso era una novedad absoluta. Grande. A Beatriz, la tía mayor mía. Amiga mía. No, tú no la conociste. ¿A Beatriz? No, a Inés sí. A Inés, sí. A Inés. A Inés. A Beatriz no. No, Era la Inés. mayor. Sí, a Inés. Esa era una gran catequista. Esa fue la que cargó conmigo 1 kilómetro para mi primera comunión, porque yo iba vestido de blanco y el callejón lleno de lodo. enlodado. Entonces, pero la cosa era de Baramba. que le quedó al lado a Beatriz en la misa Polonia. De ahí es que venimos, de Polonia. Sí, de Polonia. Y entonces cuando el Papa, el celebrante dijo que se den el abrazo de paz, Polonia le echó una llave a la tía Beatriz, que era flaca, Sí. y entonces le dijo, baramba. Y ella tuvo que pedir auxilio, que Sí, vinieran a tan librarla fuerte. de tanta paz. Y de ahí nació el baramba de Polonia. Polonia. Pero bien. Era marchanta ella, me contaron, monseñor. Sí, ella venía todos los días a Santiago a vender los productos agrícolas. Y lo que yo oí siempre fue que un día, después de una buena venta, Qué pena, sí. regresando, se le perdió el dinero. Y entonces quedó trastornada toda la vida. Pero no seguimos con las historias de ella, porque, espérate, Sí. porque pero en mi memoria hay varias de las historias de ellas. Son muchas. Bien, aprovecho, antes de que adelantemos en Comunicación y Vida, para saludar en Santo Domingo a Ismael Cruz Medina. Tuve que acordarme de él. Ya presentamos aquí un libro de él, Sí. que se llama Tradiciones y Vivencias del Campo Dominicano, y tiene tremenda tinaja en la portada, como pueden ustedes ver, tinaja de la de antes. Sí. Dije que tuve que acordarme de él porque al verme en Palmar Grande de Altamira, de allá es oriundo él, aunque vive en Santo Domingo, pues ya por medio del amigo Leo Bravo había recibido también saludos, pues ahora por medio de Facebook, con la visita mía a Palmar Grande, que hablaré de eso un poquito más adelante, entonces ahí me hizo saber que él y su señora
no se pierden comunicación y vida. Pues saludamos muy cordialmente a Ismael Cruz Medina y a su esposa, y una sorpresa, nos alegra saber de ellos y saber también que son fieles seguidores, pero debo aprovechar además, Polo, antes que Polo se inspire, Sí. porque en el encuentro de la Alta Gracia, ahí lo ven ustedes en las imágenes, los sacerdotes José Joaquín Domínguez y Carlos Grullón, con Monseñor Edgar Peña Parra, el enviado especial del Papa. Ahí están ellos dos. ¿Y quiénes son esos dos? Monaguillos de la parroquia La Guadalupe, Los Salados, cuando yo fui su primer párroco de La Guadalupe. Ellos eran dos monaguillitos. Y ahora el padre Carlitos, como le decíamos, Carlos Grullón, es vicario de pastoral de la diócesis de Ponce, Puerto Rico. y José Joaquín, ya tú sabes quién es. Sí. En la siguiente foto estamos los dos con el párroco de entonces, los dos monaguillos. Mira, yo puse esa foto en Facebook, entonces me le pusieron varios comentarios y uno de ellos es de un diácono de Santo Domingo. Y me gustó porque entonces me decía, se ven los frutos. O sea, que hubo motivación vocacional. Que dos monaguillos son ahora sacerdotes. Yo fui monaguillo también. Y muchos sacerdotes fueron monaguillos antes. Es decir, que era también una vía. Y yo ahora me alegro que estos dos estén prestando en la iglesia un gran servicio y sean monaguillos de Los Salados, de la Guadalupe, parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, cuando a mí me tocó ser párroco, primer párroco de esa parroquia aquí en Santiago. ¿Qué es lo tuyo, Polo? Lo mío es breve, siguiendo, recordando el centenario allá en el Estadio Olímpico Félix Sánchez, cuántos diáconos había, y pude hablar con muchos de ellos para Radio Santa María, que estuvimos transmitiendo durante más de 2 horas desde el Estadio Olímpico. Allí me encontré con el diácono Tomás Marcelino de Paso de Moca, pero que presta su servicio en una parroquia de Santo Domingo. Marcelino. Sí, Tomás Marcelino. Ajá, con ese apellido. Sí. También es un padre, Tony Marcelino, y otro que falleció, padre, sacerdote también, de Moca. De Moca. Ese apellido Marcelino es inconfundible, mocano. Y una foto ahí con el padre apellido Barajas y el padre José Agustín Fernández allá en el Estadio Olímpico, y también otra foto con Luis Emilio Díaz de Radio Santa María y el diácono Ramón Urbáez, el esposo de Tatis, que allá estaba. ¿Ves? Yo no lo vi. Ah, pues allá estaba y tomamos veía? fotos, era ¿Quién imposible veía? ver todas tantas personas. Toco el timbre y me recojo porque entramos a la palabra. Bien, hoy volvemos al Evangelio de San Lucas, el capítulo 14, los versos del 25 al 33. Lucas 14, del 25 al 33. En aquel tiempo mucha gente acompañaba a Jesús. Mucha gente acompañaba a Jesús. Bien, ese es el comienzo. Es frecuente en los evangelios, Polo, tú lo recordarás, encontrar expresiones semejantes a esta. Por ejemplo, acuérdate cuando Jesús estaba predicando en una casa, entonces había gente hasta afuera en las puertas y tuvieron que descolgar al paralítico por el techo. ¿Por qué era? Bien, entonces mucha gente acompañaba a Jesús. Era frecuente. Y entonces encontramos la reacción de Jesús a menudo frente a esa gente, frente a esa multitud. Le dio pena porque andaban como ovejas sin que pastor. No tienen pastor. Entonces era frecuente, tenían hambre de oír la palabra de Dios.
¿En quién pondré mis ojos? En el humilde y el abatido que se estremece ante mis palabras. Como dice el Señor por boca del profeta Isaías. ¿En quién pondré mis ojos? En el humilde. Lo que hablamos en el programa anterior, Polo. Sí. El humilde. ¿En quién pondré mis ojos? ¿En el prepotente y arrogante? No, en el humilde y abatido que se estremece ante mis palabras. Yo usaba mucho ese pequeño texto porque me parece muy sugerente respecto a la actitud que corresponde a quien escucha la palabra de Dios. Tiene que haber una reacción, un estremecimiento ante esa palabra, que lo unía yo a la visita de María a Isabel. Tan pronto resonó tu voz en mis oídos y la criatura saltó de alegría en mi vientre. Dichosa tú que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. Y usted ha dicho una imagen que es cuando a uno le echan una brasa en las manos, así, que no puede quedarse así, igualito, brinca, alza. Tiene que reaccionar. Tiene que reaccionar. Entonces también frente a la palabra que es fuego del Espíritu de Dios. Y más, digo yo, y si la brasa no va en las manos sino en el corazón, si brinca uno con que le pongan una brasa en las manos, ¿qué será en el corazón? Me hace recordar un canto que cantábamos mucho en los años 70. Es fuego tu palabra que mi boca quemó. Fuego, por ti me dio cantando. Es fuego tu palabra que mi boca quemó. Abraza tu mensaje. Déjate quemar si quieres alumbrar. No temas, contigo estoy. Sí. Por ti, mi Dios, cantando voy, la alegría de ser tu testigo. Ay, esa le encantaba a papá. Es verdad. Esa le encantaba a papá. Sí. Ah, pues mira, sí, es la misma imagen. Abraza tu mensaje. Entonces, mucha gente detrás tenía hambre. A veces lo dice el Evangelio explícitamente. Tenían hambre de oír al Señor. Y por eso no es rara la expresión que ahora encontramos. Mucha gente acompañaba a Jesús. Él se volvió y les dijo, acuérdense ustedes, no dijo Jesús eso, lo vamos a decir ahora, lo que sigue, pero acuérdense que a veces Él se sentía cansado y decía a los discípulos, vamos a un lugar tranquilo para que descansemos un poco. Pero la gente lo oía. Y se iba por otro lado. Y se iba por otro lado. Y cuando llegaba, y él se ponía a hablarles con paciencia. El corazón del buen pastor. Ego eimi, hopoimen, hokalos. ¿Tú sabes griego ya? Ya, yo lo he oído varias veces. Ego eimi, hopoimen, hokalos. Yo soy el buen pastor. El bueno. El bueno. Que usted hace hincapié que la palabra, el bueno. Hopoimen, el pastor. Sí. Hokalos, el bueno. El bueno. El bueno. Entonces dijo Jesús, si alguno viene a mí y no pospone a su padre y a su madre, a su mujer y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, e incluso a sí mismo, no puede ser discípulo mío. Se dirá, caramba, es muy exigente el Señor. Sí, pero es la radicalidad en el seguimiento del Señor. O conmigo o contra mí, no hay agua tibia. No hay agua tibia. Y ahí tenemos que convencernos. Y aprovechar la oportunidad decididamente con el Señor. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. Me hace recordar, sin vacilar. Me hace recordar una amiga suya y mía, Rosita Ginao. Ah, ¿le gustaba eso? Le gustaba cantar. Ay, que en paz descanse, sí, Rosita. Se nos murió en el tiempo del COVID. Del COVID. Ay, 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 cuánta gente se ha ido sin uno poder hacer nada. Que a propósito también, cuando estuve en Manresa Loyola ahora, fui a la tumba
del padre Ton Lluveres, que tenía como ese compromiso de mira. ir a la tumba del padre Ton. Pues ahora estaba yo recordando el otro día que el padre Jesús Veiga, Sí, ¿no te llegó a sí, dar profesor, clase? sí. ¿Te dio clase a ti? Sí. ¿Tú llegaste a teología? Filosofía. Ah, no, pues él daba en teología. Pero nos dio a nosotros escritura, nos dio y siempre coleccionaba muchas cosas. Entonces él murió cuando yo estaba en Roma, estudiando en Roma. Sí, Y cuando vine, entonces estaba quizás el padre Mateo Andrés y el padre Fausto Mejía, estábamos conversando. Y entonces, ay, que murió el padre Veiga, lo supe allá en Roma, le dije yo. Y entonces el padre Mateo me preguntó como que si yo hice algo cuando vine al respecto. sí. Y entonces le dije, sí, fui al cementerio de Manresa Loyola, a la tumba de él, que no acostumbro yo, porque ni de los viejos míos, no tengo esa costumbre de visitar tumbas. Sería un poco lo de Santa Mónica, entiérrenme en cualquier parte, que eso me tiene sin problema. Cuando San Agustín estaba preocupado porque ella le decía que estaba cerca el día de su muerte. Allá despidiéndose casi de Roma para volver de nuevo al norte de África, a Hipona. Entonces, un poco así. Y entonces, cuando yo dije que había ido a la tumba, me dijo el padre Mateo Andrés, pues eres muy fiel, eres muy fiel. Lo menos que uno puede hacer, un gesto. Bien, pues entonces, Cristo dispuesto a servir a la gente, como lo vemos ahora. Él se volvió, estaban siguiéndolo. Bien, pues ahí se puso a hablarles. Lo que dijimos ya, si alguno viene a mí, no pospone a su padre y a su madre. Y podrá decir alguno, pero es inhumano. Lo que Cristo propone es inhumano. Porque ¿cómo usted va a dejar de querer a su padre o a su madre? No es eso lo que Cristo está diciendo, porque hay un mandamiento de los que tanto repitió Cristo para que se nos grabaran a nosotros también. Honrarás a tu padre y a tu madre. No, y en la cruz. Y que lo cumplía él fielmente, salvo de muchachito de 12 años. ¿Y por qué me buscaban? ¿No sabían que yo tengo que ocuparme de las cosas de mi padre? Sí, pero hasta en la cruz, madre, ahí tienes a tu hijo, hijo, ahí tienes a tu madre. Hasta en la cruz, porque a veces no nos ubicamos. Y conviene, como decía San Ignacio de Loyola, hacer composición de lugar, que así lo llamaba él. Para uno entender mejor el Evangelio, hacer composición de lugar. ¿Qué significa eso? Meterse en el lugar, en el hecho, en el contexto, la palabrita que le gusta a Polo, y me le adelanté antes de que yo él iba a la diga. decir. Entonces, ubicarse ahí y ver, por ejemplo, al pie de la cruz. Pues métase ahí para usted saber lo que es que el crucificado, que de lo que muere es de asfixia, porque se le oprime el pecho y le impide inspirar, meter aire en los pulmones, y que aún tenga tiempo, que el que dice, mujer, ahí tienes a tu hijo, cualquiera cree que hizo así con la mano, pero ¿cómo va a ser así con la mano si está clavado a la cruz? Y sin embargo, en ese momento supremo, cuidar de su madre y entregársela al discípulo, una imagen preciosa de lo que nosotros debemos entender, como lo ha entendido siempre, especialmente la Iglesia Católica, que nos la entregó a nosotros. Esa idea fue abriéndose paso poco a poco, hasta llegar a estar totalmente establecida en nuestra fe, porque yo no puedo sentirla como otra cosa, sino como madre, madre nuestra. Entonces, no es que está pidiendo Cristo que maltrate al padre o a la madre, pero el padre o la madre no pueden sustituir a Dios.
los viejos tuyos estudiaron teología, Polo. No. Ni los míos tampoco. Y ni los abuelos ni bisabuelos míos. Y sin embargo, ¿qué repetían? Dios sobre todas las cosas. Un axioma teológico profundísimo en boca de analfabetos. Dios sobre todas las cosas. Entonces, si tú tienes en mente eso, puedes entender perfectamente qué es lo que dice Cristo. Nada puede estar por encima de Dios. Nada, porque ni nadie tiene más amor que Él, ni nadie tiene más poder que Él. Entonces, Dios sobre todas las cosas. Y por eso, padre y madre son sagrados, esposo o esposa, hermanos o hermanas son sagrados, como no, como de la Sagrada Familia de Nazaret. Pero no pueden estar por encima de Dios. Dios sobre todas las cosas. Y es lo que Cristo trata de decir. Entonces, radicalidad en el seguimiento del Señor. Si un padre le impidiera a un hijo reconocer y servir a Dios, ese hijo está en el derecho de, con respeto, todo el respeto posible, poner a un ladito el padre y ponerle el lugar especial a Dios. Yo conozco muchos casos. ¿Eh? Conozco casos ¿Sí? de padre y madre que se oponen que una hija se vaya al convento. No, eso sí, pero sí, esa parte. Esa es una forma, pero yo me refería más a creer en Dios. A creer en Dios. Eso sí era común. Yo te he mencionado de un amigo mío que en paz descanse, que falleció ya, que ese poco faltó que desheredara a su hija mayor porque se metió con las religiosas, con unas religiosas. Pero luego cuando él vio esa dama entregada totalmente, incluso llegó a ser superiora de ese grupo, además tocaba guitarra, ese hombre no tenía dónde ponerla. Luego, pero él me lo dijo, sí, que en un momento inicial él la hubiera desheredado. Entonces, en un caso así, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. El que te impida creer en Dios, tú estás capacitado, moralmente avalado, para, con todo respeto, poner a Dios en el lugar que se merece. Y Dios no puede estar por debajo ni de padre, ni de madre, ni de esposo, ni de esposa, ni de nadie. Entonces, una enseñanza enorme. Aquí viene, Polo, la otra partecita, que ya es más común, la hemos comentado, quien no carga con su cruz y viene detrás de mí, no puede ser discípulo mío. Yo decía que Cristo, digo yo torpemente, que Cristo hubiera sido mal político, porque el político tiene normalmente que engalanar un poco las cosas, y Cristo, sin embargo, ¡pran! Fuerte, fuerte, fuerte. El que no pueda cargar su cruz no está preparado para venir detrás de mí, y de negarse a sí mismo. Yo creo que no es muy motivador que te enseñen una cruz para entonces tú hacerte seguidor de Cristo. Quien no carga con su cruz no puede ser discípulo mío. Tenemos que dejar, Polo, quizá un poquito para la segunda parte, que ya será más breve. Entonces, no, se podría concluir esta partecita diciendo: no hay éxito sin sacrificio, no hay éxito verdadero sin sacrificio. Lo que hemos dicho cientos de veces. Un estudiante que llega a graduarse va a ser fiestando y dándose buena vida. No. Es con sacrificio, obligatoriamente. Y luego todo, un padre de familia que levanta a pulso una familia, ¿qué hay detrás de eso? Mucho sacrificio. Una madre de familia, dígame,
Entonces no hay éxito, ya lo hemos repetido hasta la saciedad, no hay éxito si no hay esa renuncia, esa carga de la cruz. Esto es Comunicación y Vida. Nos vamos a la pausa. Cuando regresemos, continuamos con la palabra y otros contenidos que hemos preparado para este día. Gracias por continuar con nosotros en Comunicación y Vida. Y la palabra la seguimos en esta última parte. Bien, pues ya buscando la conclusión de este pasaje que estamos compartiendo, Lucas 14, del verso 25 al 33. Continuaba el Señor. Noten ustedes que los evangelios, por supuesto que no están redactados como el Señor dijo cada cosa. El evangelista agrupa cosas de la mejor manera que entiende, y por eso a veces las materias, o bien Cristo podía dar consejos distintos, como cuando se reunía una multitud y Él se pone a enseñar. Puede enseñar varios temas. Entonces, porque miren, aquí sorprende un poquito la acumulación de temas, diríamos diversos. Por ejemplo ahora, ¿quién de ustedes si quiere construir una torre no se sienta primero a calcular los gastos a ver si tiene para terminarla? Porque si la comienza y no la puede terminar, le van a decir, ¡yuhu! Empezó y no puede acabar. No puedo terminarla. ¿O qué rey? Si va a dar una batalla, no se le ocurre contar primero su ejército, a ver si tiene suficiente fuerza para enfrentar al que viene. Y si no puede, cuando el otro todavía está en camino, manda emisarios o legados para pedir condiciones de paz. Entonces, lo que veo yo ahí es el prever y planificar, incluso confiando en la providencia de Dios. Que hay gente que vive muy al minuto, no voy a decir al día, sino al minuto. Entonces, conviene planificar las cosas. Incluso me parece que es higiene para la psiquis, o sea, psicológicamente conveniente. Miren lo que sucede al que no planifica, que vive de sobresalto. Vive de sobresalto porque él es una sorpresa de todo, él no ha pensado en nada. Y observen cuando uno se sienta y dice, tengo tanto tiempo para hacer tal cosa, de tal día a tal día hago esta, de tal otra, o si no, unos estudios. En 6 meses
hago esto, preparo esto. Entonces, ¿qué sucede? Que fruto de esa reflexión y planificación viene serenidad. A mí me decía un sacerdote que muy organizado y que de hecho le ha tocado rendir buen trabajo en la iglesia. Y él me decía una vez, no, yo me programo, que tengo muchas tareas. A él lo único que le importaba es todas esas tareas, pensar, de tal día a tal día resuelvo esta, sigo con la otra, y ya. Pero al que no hace eso, vive. Me viene a la mente el ejemplo de un compañero, sacerdote también, y obispo actualmente, pero no es de este país. Okay. No es de este país, fue compañero en Roma. Ese vivía en un espanto. ¡Ay, que tengo un examen! ¡Ay, que Entonces la gente bromeaba. Es buena gente, ha llegado a ser hasta obispo. Pero entonces, mejor es lo que me decía este otro sacerdote. Yo me programo. Entonces ya yo sé. Porque si no, vive uno espantado. Como decía un compañero mío que es sacerdote también fuera del país, y decía, ¿y por qué será que yo soy tan última horista? Porque dejaba todo para última hora. Entonces, programar y planificar antes de hacer la torre, ver si tiene los recursos, y si no los tiene todos, ver el ingreso, cómo va a ir acumulando esos recursos y a disponerlos para. Está hablando el Señor con el ejemplo de una construcción, pero no está hablando de construcción, está hablando de la existencia. Sí. Cómo tú administras tu existencia inteligentemente. Y la inteligencia da que tú te puedes adelantar al tiempo. Lo que no ha sucedido todavía, tú lo puedes crear en tu mente y programarlo. Los diferentes escenarios que puede pasar. Y también incluso puede uno prepararse hasta para un revés, para que algo no salga bien. Un imprevisto ahí. Un imprevisto. A mí me gusta eso. Yo personalmente uso algunas cosas, digo, puede salir así o de la otra manera y contar con las dos. Incluso un plan B, como dicen en las películas. Sí. Entonces, a ver, ¿qué más podrías tú? Es una enseñanza muy sabia de parte del Señor. Entonces, termina con esta frase el texto. Miren ustedes cómo va, como de saltos temáticos, saltos en los temas. Así pues, todo aquel que de entre ustedes no renuncia a todos sus bienes, no puede ser discípulo mío. Vuelve y conecta con el tema de la radicalidad en el seguimiento. O bien el Señor pronunció esto en momentos distintos, el evangelista vino y recogió, pero ahí están para nuestro provecho. Ese sería un tema extenso que lo hemos tratado varias veces. Tampoco dice el Señor que un padre de familia no puede tener un ahorro en el banco. No es eso. No. Porque el padre de familia o la madre de familia tienen que responder por sus hijos. Entonces, yo puedo darme el lujo de vivir sin nada, porque yo no tengo que mantener a nadie, pero el que tenga que mantener a alguien tiene obligación de calcular y pensar y prever lo mismo que estábamos diciendo. Entonces, pero hay un desapego total a los bienes materiales, que es lo que pide el Señor. El que no renuncia a todos sus bienes, es decir, el que pone el corazón enteramente con el Señor, ese puede ser mi discípulo, dirá el Señor. Y el otro, el que apegue su corazón a los bienes de este mundo, sea cual sea los bienes de este mundo, sean cuales fueran, entonces no puede ser discípulo del Señor. Concluimos con la palabra y entramos ahora a la palabrita. ¿Qué nos tiene? Tú como que te estás economizando no, estaba, que me concentré demasiado.
Sí, me recogí demasiado. Que después que cargamos con ese timbre para acá. Hay que usarlo. Y bonito, se mantiene No, bonito. no, nuevo, nuevo. Se trata, Pasan los años. se trata de que lo compró Polo. Entonces, Bien, la palabrita, tengo dos porque son breves. sí. La primera es lacra. Ah, sí. Se usa mucho. Lacra. Ay, ay, ay. Esa es una lacra de la Sí, sociedad. Sí, sí, sí. ¿Se entiende lo que se dice con eso? Sí, sí. ¿Será buena gente, Ulcenia, uno que sea lacra de la sociedad? No, ¿Eh? no. Okay. Aquí tenemos. Ahora, como digo, dice, buena. Entonces, dice el diccionario de la Academia, secuela o señal de una enfermedad o achaque. Así no se conoce en ese país. No, no. Así no se conoce porque es lacra moral. Aquí el sentido que predomina es el sentido moral, no el sentido fisiológico o corporal. Como esto, secuela o señal de una enfermedad o achaque, es una lacra. Aquí dio el salto para significar Otra enfermedad. un achaque moral. Entonces, Sí. vicio físico o moral que marca a quien lo tiene. Eso sí. Sí. Y aquí, siempre que se habla de lacra, es para referirse a una condición moral baja de una persona. Y aquí entonces pone como tercera acepción, en Cuba, República Dominicana, Uruguay y Venezuela, mira tú, países tan diferentes, Cuba, República Dominicana, Uruguay y Venezuela, significa persona depravada. Lacra quiere decir una persona depravada, una persona detestable, mala, podríamos decir con palabritas que se entiendan. La otra, que dije que vamos, porque es breve Sí. presentar, es baldón. Oh. Y eso no suena como empresa. Sí, Ya. sí, sí. Hay una marca. Sí, pero no, es con M final la Pero- marca. pero entonces la pronunciación- Esta es con N. La gente dice baldón. Perdón, sí. Entonces, pero baldón significa injuria o afrenta. Ahí estamos un poquito domingueros, pero esa palabra se usa. Las personas cultas, por ejemplo, un baldón para la patria, significa una vergüenza, una injuria, una afrenta para la patria. También una segunda acepción, persona o cosa que supone un baldón. Por ejemplo, este chico o este hijo es el baldón de la familia. Es lo mismo que decir la afrenta, una vergüenza Sí. para la familia. Ahí hay una forma que la trae la academia. Si ya no se usa, yo supongo que la academia lo trae por si se encuentra esa expresión en algún texto escrito o alguien, quizá persona muy mayor, usara la expresión, porque ahí dice en baldón, desusado, de balde, gratuitamente. Nadie dice eso ya. No. Nadie dice eso ya. Entonces, esas dos eran las palabritas de hoy. Lacra Y baldón. y baldón no son buenos piropos. No, no, no. Al que se las apliquen. Que lo piense para que cambie. Sí. Concluimos con la palabrita y ahora, usted habló de un viaje a Altamira, cuénteme cómo le fue. Sí. Y sí, Altamira, Eh, que incluso me enteré que allí estuvieron dos fieles oyentes televidentes nuestros, Juanita y el diácono José Miguel Domínguez. sí, pero Polo, Sí. antes yo quiero, porque también, pues yo casi he estado mudado para Puerto Plata. No, ya veo. Estuve en el monasterio de la Visitación de Puerto Plata, porque ahí yo iba y me pasaba un mes, casi todos los años, en el verano, Ujú. preparando clases, etcétera, etcétera. Esas eran dizque las vacaciones. Entonces,
Pues ahí siempre es muy agradable volver a visitar a todas esas hermanas. Ahora le llevé algunos de los libros míos que precisamente, acuérdense que todavía andan por ahí, Vivir o el arte de innovar, que son los ensayos y artículos, Boca de pez, que son especies de relatos, y poesías completas. Y las poesías completas. Ahí están, sobre todo de Vivir o el arte de innovar, tengo cantidad todavía. Están a la venta en la librería La Trinitaria en Santo Domingo, también Cuesta, Centro del Libro, en Santo Domingo y Santiago, en las Paulinas de Santo Domingo y Santiago, y Los Paulinos, que hay otro centro en Santo Domingo. El economato y del el economato del arzobispado de Santiago también, pues ahí. En el monasterio me dieron este libro sobre San Francisco de Sales, que es el fundador de los salesianos. Inspiró a los salesianos, y también los de la Visitación, aunque fue Santa Juana Francisca de Chantal, motivada por San Francisco de Sales, que creó esa comunidad religiosa llamada de la Visitación. Y que es el patrón de los periodistas. Ah, ciertamente, yo no me acordaba, pero gracias, Polo. Sí. Entonces, el amor al prójimo en San Francisco de Sales. El autor es impronunciable. Alemán. Ahí está en pantalla, no, holandés. Holandés. Porque alemán sería von y es fan aquí. Ese que tú ves ahí, que se pronuncia fan. En alemán sería con O. Okay. Este es holandés. Se ve que es holandés con un nombre rarísimo, de benedictino, orden de San Benito. Dice, el amor al prójimo en San Francisco de Sales. Pues agradezco mucho. También visité, como te dije, el monasterio de Jarabacoa. Ahí ven ustedes la foto flamante con el padre Laureano, un mexicano de 88 años ya de edad, que incluso superó el COVID, le dio malísimo. Fuerte. Y gracias a Dios que rebasó. Y entonces, pues tal como tú dijiste, lo habíamos anunciado aquí, estuve en Palmar Grande de Altamira, un lugar de muchos recuerdos y de anécdotas que yo no terminaría de contar, algunas de las que me pasaron, porque yo fui primeramente en el 1975, cuando andaban misionando por ahí Diomedes Espinal e Isidro Toribio. Que murió Isidro. Sí, coincidencialmente murió el que acompañaba a Diomedes y murió el que me acompañaba a mí. Estábamos en campos vecinos. Yo en Palmar, en Baja Bonico arriba, que es de Inver, y ellos en Palmar Grande, que es de Altamira. Entonces murió Isidro y murió Gonzalo Trejo, que fue el que me acompañó a mí, coincidencialmente. Entonces luego me tocó volver como sacerdote, y la última vez que celebré ahí fue en el 1980, 42 años. Ya tú puedes saber el tiempo que hacía, pero bienvenida Silverio, Bienva, como le decíamos, bien merecía el esfuercito. Yo ofrecí por aquí, en Comunicación y Vida, celebrarles el primer cumpleaños, pero resulta que es 21 de enero, y a la Altagracia. Entonces yo no podía ese día, fui al 7º mes, acompañó, como tú dijiste, el padre Enerio Valerio, Felipe Enerio Valerio, que así se llama, y también el diácono José Miguel Domínguez, y Juanita, su esposa, estaba allá, el diácono Franco Checo, también celebró con nosotros, una cosa de muchas reminiscencias, de recuerdo. Ahí están las imágenes, y muy grande la foto de la querida Bienva, que ya yo dije aquí. Oye, la gente se aprende lo que decimos, porque yo mencioné que cuando llegué a Santiago como arzobispo, fui
tuve que ir a Puerto Plata e hice una entrada, son 3 kilómetros y pico, a donde ella. Cuando me vio, se puso la mano en la cabeza. Entonces, de la sorpresa, me llevó a la sala y cuando veo, ahí estoy yo parqueado en la sala, una foto. Sí. Cogieron el folleto de ordenación de obispo en Baní y cortaron la primera tapa que tenía la foto mía, la pusieron en cuadro y ahí está en la sala todavía. Okay. Y no la pusieron porque yo iba de visita. No. Sí, porque fue de sorpresa. Entonces, yo le estaba diciendo eso a Enerio, el cuñado mío. Dice, pues ya eso, digo, santo Dios, pues yo he dicho todo en televisión, porque él completó, sí. Porque yo lo mencioné aquí. Pues, una celebración muy hermosa, una capilla pequeña, porque no es una comunidad grande. Palmar grande, pero gracias a Dios que pudimos, Polo. Entonces, ve a ver qué tienes tú. Yo tengo que usted presidió la Eucaristía en el segundo año, la partida a la casa del Padre de un amigo mío, de don José Enrique McDougall, que fue el fundador, director de Radio Amistad, una emisora que es modelo de programación para todo el país y otras partes del mundo, porque ha cumplido con la misión de informar, entretener y educar, y ha sido un modelo de evangelización. Así que allí estuvimos junto al padre Dionegi Rosario, mi padre el párroco de la parroquia Corazón de Jesús, mi hermano y padre diácono Faustino Ramos y otros más. El padre Guillermo estuvo allí, así que gracias a Dios por habernos dado este hombre que a través de los medios de comunicación pasó por la vida proclamando su palabra y haciendo el bien. Bien, Polo. Dos cositas antes de que terminemos. Una referencia brevísima a la carta que la Conferencia del Episcopado Dominicano envió a la Conferencia Episcopal de Nicaragua. Casi todos los obispos de América Latina y hasta de España, sí, vi la de España, han enviado comunicaciones solidarizándose y prometiendo la oración con la Iglesia de Nicaragua, que está pasando un momento fuerte, incluso en prisión, detenido como un malhechor, Monseñor Rolando Álvarez Lagos, que obispo de Matagalpa, de la diócesis de Matagalpa, y vicario y administrador de Estelí, la sí, diócesis de Estelí. Entonces, hemos escrito los obispos una carta muy consensuada con todos, que ustedes habrán conocido por la prensa, manifestando nuestro dolor por la situación y prometiendo ser solidarios y mantenernos en oración por ellos. Creo que es lo menos que podemos hacer con Nicaragua, que como lo expresamos ahí, tiene fuertes vínculos históricos con nuestro país. Sí. Porque yo lo dije por ahí, resulta que hay, a quien yo se lo mencioné, él tiene sobrinos nicaragüenses. De tanta cercanía entre esos dos pueblos. Pero también Gregorio Urbano Gilbert, aquel que combatió al lado de Sandino, incluso fue del grupo principal. Lugarteniente de Sandino. Fue lugarteniente de Sandino. Era dominicanito de San Pedro de Macorís y otros vínculos históricos, pues hacemos referencia a eso, y aunque no los hubiera, son hermanos nuestros, y por eso pedimos también que ustedes pongan en oración, como lo está haciendo mucha gente, a la iglesia en Nicaragua, porque hay padecimiento grande entre clérigos, obispos, laicos, catequistas, sí, para que el Señor auxilie. Y la otra cosita, Polo, en los minutitos que nos quedan, a ver cuántos serán. Ya, entonces, una referencia mínima a este libro que lo traje yo ya una vez aquí, La belleza de nuestra fe. ¿Usted no me lo presta ya? No, lo pasa. Porque ya esto está repasado. Okay. Mire, obsequio de mi amigo, nada más y nada menos que Darío Taveras. Mi amigo.
La belleza de la fe, Alonso López Quintas, es un profesor español y es sobre las obras de Romano Guardini. Romano Guardini es uno de los teólogos que aportó mucho al Concilio Vaticano II, es decir, las ideas que fueron germinando hasta plasmarse en el Concilio Vaticano II. Entonces, un detallito, nada más para hoy. El valor expresivo de la repetición en el lenguaje poético. Mira qué interesante. El valor expresivo de la repetición en el lenguaje poético. Debe saberse que yo evito las repeticiones, salvo los cuentos, que a veces adrede hago un cuento, porque además me gusta, si me gusta. Entonces, pero escribiendo, yo soy escrupulosísimo con repetir. Entonces, este autor, que era tremendo intelectual, como dice usted, respetado, Romano Guardini, bien respetado, entonces él hace alusión a eso, dice, hasta en la poesía griega se usaba la repetición estéticamente como un modo de énfasis y le daba belleza desde la poesía griega. Entonces, en lo prosaico no, es decir, cuando se habla de prosa, se mira el contenido, pero la poesía mira también la belleza, decía él. Se podría decir, mira más la belleza, y por eso se puede dar el lujo de repetir. Acuérdate que en la poética nuestra dominicana, Pedro Mir tiene Son del Ingenio. Sí. ¿Tú te acuerdas? Sí. Tal y tal cosa, Son del ingenio. Tal, no nos va a dar tiempo, pero termina diciendo que cuando usted reza el rosario, lo que está creando es un ámbito de piedad, un ámbito poético. Entonces lo explica tan maravillosamente que yo quisiera otro día volver tocar ese tema. Y con otros puntitos que me parece sumamente sugerentes y que pueden ser de provecho también para nosotros. Tarea pendiente. Nos vamos a la pausa y venimos con la oración final. Hoy te pedimos, Padre, por nuestros hermanos de Nicaragua que atraviesan una situación complicada, difícil para la vivencia de la fe. Bendícelos y reconfórtalos en este momento crucial para ellos, especialmente los que están privados de libertad. Y así te pedimos también por otros, en otros puntos del mundo que estén padeciendo, impedidos de expresar su propia fe. Dales poder para resistir hasta el final y ayuda
a que se solucione y que puedan volver a caminar en libertad y a manifestarse alabándote, bendiciéndote como debe ser. A ti te lo pedimos, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Gracias por haber estado con nosotros. Les esperamos en la próxima emisión de Comunicación y Vida.